Con el saludo correspondiente, en esta oportunidad tocaremos el tema de almidón y fotosíntesis del seminario de la semana número 9 del curso de bioquímica. Los integrantes del presente grupo somos Aime Quispe Sofía Stephanie, Campos Fernández Max Albert, Guamanco Camilene Alejandra, Caparo Paredes Yanela Rubí, Martínez Corbonel, Kiara Lisset y mi persona Cano Cosíos Karen Cristina. ¿Cuál es el objetivo principal de este seminario? Es comprender y analizar el metabolismo del almidón y el proceso de fotosíntesis, enfocándonos en qué: los mecanismos de regulación, su síntesis y su importancia biológica en las células vegetales. Dicho ello, el contenido que se abordará es el siguiente. En primer lugar, tocaremos la definición del almidón, la estructura, la ubicación celular y su función. Posteriormente, la síntesis del almidón en las células vegetales. Luego, la regulación de la síntesis del almidón, asimismo la fotosíntesis, y por ende en el punto 5 se abordará una comparación entre la fotosíntesis y la fosforilización oxidativa, pasando al punto 6 con un caso clínico y luego a las conclusiones como parte final. Muy bien, dicho ello, comencemos. El almidón. ¿Qué es el almidón? ¿Cómo lo definimos? La Real Academia Española define al almidón como un hidrato de carbono que constituye la principal reserva energética de casi todos los vegetales y tiene usos alimenticios e industriales. Un concepto bastante teórico, ¿no? Pero vamos a definir el almidón en pocas palabras. Un polisacárido que tiene como principal función la reserva energética y es producido por las células vegetales. Dicho ello, si hablamos de un polisacárido, quiere decir que está compuesto por unidades monoméricas de glucosa. La función reserva energética. Si hablamos de reserva energética, quiere decir que lo podemos consumir a través de diferentes fuentes dentro de nuestra dieta. Por ejemplo, como podemos visualizar en esta imagen, lo podemos consumir en el desayuno, tal vez con una rebanada de pan, en el almuerzo con fideos, papa, o en un postre incluso cuando te tomas o te comes parte del almuerzo en una rebanada de torta, etcétera. Todo ello sabemos que cuando ingresa a la cavidad bucal ya empezamos con la digestión del almidón, porque nosotros tenemos en este caso la glándula parótida. ¿Qué te libera la glándula parótida? Pues la amilasa salival, o las glándulas salivales de manera general te liberan la amilasa salival, que empieza con la degradación del almidón y los convierte en productos como la amilasa, la dextrina, que posteriormente ya a nivel del intestino delgado, con la amilasa pancreática van a seguir su reducción hasta conseguir la glucosa, la unidad monomérica que nos dará ATP en los diferentes procesos, ya sea de glucólisis, gluconeogénesis, etc. Muy bien, entonces habíamos dicho que teníamos que tocar también la estructura de qué está compuesto el almidón. El almidón está compuesto de dos subpolisacáridos. Hablamos de la amilasa y de la amilopectina. Entonces aquí escribiremos amilasa y amilopectina. Precisamente estos dos polisacáridos le dan diferentes características o propiedades al almidón. Si hablamos de la amilasa, esta se caracteriza porque forma enlaces alfa 1,4 dentro de su cadena principal. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos una imagen que el enlace glucosídico se forma a nivel del carbono 1 y carbono 4 de la siguiente glucosa. Carbono 1, carbono 4. Entonces estamos formando un enlace glucosídico alfa 1,4. A diferencia de la amilopectina, que el enlace se forma o también tiene enlaces alfa 1,4 en su cadena principal, pero la amilopectina tiene una característica de formar ramificaciones, y estas ramificaciones te dan enlaces alfa 1,6. Es por ello que estos enlaces alfa 1,6 generalmente son degradados a nivel del intestino delgado con la amilasa pancreática, mientras que los alfa 1,4 a nivel de la cavidad bucal. Entonces, vamos a poner por aquí enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Ahora, estas características o esta formación de enlaces van a tener ciertas particularidades. Por ejemplo, en la amilasa, cada 6 moléculas de glucosa
se va a formar una hélice. Es por ello que dentro de su estructura es una la estructura se caracteriza por ser helicoidal en la amilasa. Y en la amilopectina, cada 23 a 30 moléculas de glucosa se va a formar una ramificación, es decir, un enlace alfa 1,6. Ahora, si se dan cuenta, yo tengo más ramificaciones en la amilopectina. ¿Qué quiere decir ello? Que ¿quién sería la fuente de reserva con mayor glucosa? ¿La amilopectina o la amilasa? La amilopectina, ¿cierto? Porque a pesar de que tú puedes tener una molécula pequeña, no sé, por ejemplo acá, esta es la molécula de amilopectina o el polisacárido, perdón, de amilopectina puede ser pequeño, pero por sus ramificaciones podemos tener abundante glucosa, mientras que en la amilasa puede ser grande, puede ser pequeño, pero como no tiene ramificaciones, bien, ahora pasemos a ¿dónde encontramos el almidón? ¿Cuál es su ubicación celular? La ubicación específica depende del tipo de célula vegetal del que estemos hablando, pero de manera general lo podemos englobar en aquellos orgánulos especializados que son llamados plastidios o del grupo de los plastos. Dos orgánulos especiales, dos organelas, cloroplastos y amiloplastos. ¿Y entre cuáles de estas dos resalto más? Los amiloplastos. ¿Qué son los amiloplastos? Son orgánulos no fotosintéticos, por ende su principal función es almacenar y producir el almidón, y lo almacena ¿en qué? En forma de gránulos, mientras que el cloroplasto sí es una organela fotosintética. Por ende, a nivel de este cloroplasto, nosotros podemos ubicar almidón, pero de forma transitoria. ¿Ok? Entonces recordemos amiloplastos y cloroplastos, ubicación específica o ubicación celular. Ya habíamos hablado de la función, reserva energética principalmente. Continuando con la exposición, pues vamos a hablar acerca de la síntesis de almidón, lo cual la síntesis de almidón es un proceso metabólico esencial para las plantas, ya que les ayuda a almacenar energía. Este proceso principalmente se da en los cloroplastos, lo cual después se transforman en amiloplastos. El proceso de síntesis de almidón se inicia principalmente en el ciclo de Calvin, pues inicia desde que la glucosa formada anteriormente por la fotosíntesis se convierte en glucosa 1-fosfato mediante la fosfoglucomutasa. Luego esta glucosa 1-fosfato pues se activa mediante la enzima ADP-glucosa pirofosforilasa, que utiliza ATP para formar ADP-glucosa. Esta es la forma activada y donadora de glucosa para la síntesis de almidón. El almidón sintasa cataliza la transferencia de glucosa desde el ADP-glucosa a una cadena preexistente de glucano, formando así enlaces alfa 1,4 glucosídicos, los cuales son presentes en las cadenas lineales. Posterior a eso, las enzimas ramificantes, como la enzima ramificante del almidón, introducen los enlaces alfa 1,6 glucosídicos, generando así la amilopectina, que es la forma ramificada del almidón. El almidón sintetizado se deposita en el estroma del plastidio en forma de granulos insolubles. Durante la noche, cuando no hay fotosíntesis, este almidón pues, puede degradarse en maltosa y glucosa, que son exportadas al citosol para sustentar el metabolismo celular. En conclusión, pues el proceso de la síntesis de almidón consiste en la activación de la glucosa de ADP, de la activación de glucosa, ADP glucosa, perdón, la elongación de la cadena por la almidón sintasa y la ramificación por enzimas específicas, así permitiendo a la planta almacenar glucosa en forma de un polímero estable y accesible. Gracias. Bueno, ahora yo les voy a explicar cómo se regula bioquímicamente la síntesis del almidón en plantas.
Primero tenemos la enzima clave, que es el AGPasa o el ADP-glucosa pirofosforilasa. La enzima principal, como les venía diciendo, es la ADP-glucosa pirofosforilasa, que cataliza la formación de ADP-glucosa, el precursor que se usa para formar glucosa. Como segundo punto tenemos la regulación alostérica. Esta enzima se activa cuando hay mucho 3-fosfoglicerato, conocido como 3-PGA, y se inhibe se aumenta el fosfato inorgánico. Esto permite que el proceso responda a los niveles de energía producidos por la fotosíntesis. Como aquí pueden ver en la imagen, esta regulación bioquímica, donde se destaca la activación por 3-PGA y la inhibición por fosfato inorgánico, como así el papel de AGPasa en la síntesis del almidón. Por tercer punto tenemos la regulación por luz o redox. En presencia de luz, la AGPasa se activa mediante reducción por tioredoxinas. En la oscuridad se inactiva por oxidación. Así la síntesis del almidón ocurre principalmente de día. Por tercer punto tenemos el reloj circadiano. El reloj circadiano también regula el proceso, ajustando cuánto almidón se produce para que las reservas duren hasta el amanecer. Tenemos los otros factores, como es el estrés y la producción de ABA, ¿no? Finalmente, en situaciones de estrés, como les vendré diciendo, como sequía, la planta produce ABA, que es una hormona que inhibe la síntesis de almidón para priorizar la defensa. Bueno, en resumen, esta regulación combina señales internas como la luz, metabolitos y el reloj biológico con señales externas como el estrés, permitiendo a la planta almacenar energía de forma eficiente. Ahora, continuando con la exposición, vamos a tocar acerca de la fotosíntesis, la organela donde se realiza y además las funciones de esta. Como podemos observar, partiendo por la parte de la definición de la fotosíntesis, podemos mencionar que es un proceso bioquímico por el cual los organismos autótrofos, tales como las plantas, las algas e incluso algunas bacterias, llegan a producir su propio alimento y además de oxígeno, lo cual es bastante fundamental para todos los seres vivos. Y tal como podemos apreciar, las materias primas que se van a emplear en este proceso es el dióxido de carbono y las moléculas de agua. Todo esto se puede resumir en una ecuación global, la cual menciona que tenemos que tener 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de agua y además energía solar, lo cual es bastante indispensable para realizar este proceso. Podemos generar una glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Y bueno, todo este proceso tan complejo, ¿dónde se realiza? Se puede decir que especialmente esto es dado en las células vegetales, específicamente en sus organelas llamadas los cloroplastos. Los cloroplastos, como podemos apreciar, van a tener una membrana tanto interna como externa. Internamente vamos a encontrar estructuras tales como el estroma, el cual se va a explicar posteriormente su función, e igualmente del tilacoides. El tilacoides agrupados se pasan a llamar grana. Bueno, la función de los cloroplastos va a depender si hay ausencia o no de luz solar, por así decirlo. Cuando hay presencia de luz solar, vamos a tener que las reacciones se vayan a llevar a cabo en el tilacoides, lo cual se puede decir que es una reacción dependiente de la luz. En pocas palabras, este va a capturar a los fotones de luz para realizar la fotólisis del agua y por último vamos a tener una generación de ATP y NADPH, lo cual va a ser fundamental porque posteriormente en el estroma se va a llevar a cabo la fijación del CO2 y su síntesis de carbohidratos a partir del ATP y NADPH que previamente se llegó a obtener en el tilacoides.
Y bueno, todo esto es llevado a cabo en el estroma. Y por último, cuando tenemos ausencia de luz, se le pasa a llamar el ciclo de Calvin. Y es así como la fotosíntesis llega a producir oxígeno y especialmente también el propio alimento que van a consumir las plantas. Por lo cual es un proceso bioquímico muy fundamental en el desarrollo de las cadenas tróficas y, bueno, como tal de todos. Continuando con el proceso de la fotosíntesis, tenemos que saber que esto se divide en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura, las cuales tienen la finalidad de almacenar moléculas de glucosa. Continuando con la fase luminosa, empieza por la captura de luz por fotosistema 2, en donde la luz solar excita a los electrones del pigmento P680 y el agua se divide liberando oxígeno, protones y electrones. Seguidamente pasa a la cadena de transporte de electrones, donde estos electrones excitados viajan desde el fotosistema 2 hacia la plastoquinona, que los transporta al complejo citocromo B6F. Durante este transporte se bombean protones hacia el lumen del tilacoide, creando una gradiente electroquímica. Seguidamente pasa al fotosistema 2, donde la luz vuelve a excitar a los electrones y estos electrones excitados pasan a la ferredoxina y finalmente a la enzima ferredoxina reductasa, en la cual esta ferredoxina reductasa utiliza estos electrones para reducir el NADP a NADPH, que es una molécula transportadora de electrones con alta energía. Y finalmente pasa a la síntesis de ATP, donde esta gradiente de protones creado dentro del lumen del tilacoide impulsa el paso de protones a través de la ATP sintetasa, la cual utiliza esta energía para sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Continuando con la fase oscura o ciclo de Calvin, tenemos que saber que no requiere luz directa, pero utiliza la energía almacenada producida en la fase anterior, que es la fase luminosa, para sintetizar la glucosa. Este ciclo de Calvin empieza por la primera etapa, que es la carboxilación, donde el dióxido de carbono se une a una molécula llamada ribulosa 1,5 bisfosfato, que tiene 5 carbonos. Y esta reacción es catalizada por la enzima ribosa 1,5 bifosfato carboxilasa. Y el resultado es la formación de dos moléculas de ácido 3-fosfoglicérico. Continuando con la segunda etapa, que es la reducción, donde el ácido 3-fosfoglicérico se convierte en ácido 1,3 disfosfoglicérico. Y este paso consume ATP y NADPH. Y finalmente se forma el gliceraldehído 3-fosfato, un azúcar con 3 carbonos. Para seguidamente pasar a la regeneración, donde algunas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato salen del ciclo para formar glucosa y otros carbohidratos. Y asimismo se reciclan para regenerar la ribulosa 5-fosfato, que con el gasto de ATP se vuelve a transformar en ribulosa 1,5 bisfosfato para reiniciar este ciclo. Que como finalidad tiene este producto, que es la glucosa, la cual puede ser usada para la energía o puede ser almacenada. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hacer una comparación entre la fotosíntesis y la fosforilación oxidativa. Primero vamos a hablar de su ubicación. La fotosíntesis va a ocurrir en el tilacoide de los cloroplastos, que son estructuras presentes en las células vegetales. En cambio, la fosforilación oxidativa se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria, que bueno, van a estar presentes en casi todas las células eucariotas. En cuanto a la fuente de energía que se van a usar, también va a haber una gran diferencia, ya que la fotosíntesis va a utilizar energía solar y esta energía es captada por los pigmentos como la clorofila y se usa para transformar el agua y el dióxido de carbono en glucosa, una molécula rica en energía. Por otra parte, vamos a tener que la fosforilación oxidativa va a usar la energía liberada por la transferencia de electrones en la cadena transportadora de electrones. Estos electrones provienen de moléculas como el NADH y el FADH2.
que se generan en procesos previos como el ciclo de Krebs. Ambos procesos tienen en común el uso de una cadena transportadora de electrones y una enzima llamada ATP sintasa, que permite la producción de ATP, la molécula energética principal de la célula. Sin embargo, vamos a tener que los productos finales de ambos van a ser distintos, ya que en la fotosíntesis se forma ATP y NADPH, que luego se usan para fabricar glucosa, y en la fosforilación oxidativa vamos a tener que se forma ATP y también agua, al final de la cadena cuando los electrones se combinan con el oxígeno. Ahora sí, hablando del tipo de procesos que representan, la diferencia va a ser clave, ya que la fotosíntesis es un proceso anabólico porque sintetiza moléculas complejas a partir de compuestos simples y utiliza la energía solar para construir glucosa a partir del CO2 y el agua. En cambio, por otro lado, la fosforilación oxidativa va a ser un proceso catabólico, ya que degrada compuestos reducidos como el NADH y el FADH2. Estos compuestos van a liberar energía que se usa para generar ATP. Como resultado, se van a obtener productos más simples y estables como el agua. En resumen, vamos a tener que la fotosíntesis captura energía solar y la almacena en forma de glucosa, mientras que la fosforilación oxidativa extrae energía química de los nutrientes y la convierte en ATP, que es la forma de energía que las células pueden utilizar directamente para todas sus funciones. Bueno, ahora como última parte del seminario tenemos nuestro caso clínico, el paciente en este caso vendría siendo la planta de cultivo sometida a estrés ambiental, es decir, luz insuficiente y sequía. La descripción del caso vendría siendo que una planta de cultivo en invernadero muestra crecimiento pobre, hojas amarillentas y baja producción de tubérculos ricos en almidón, como vendría siendo la papa o la yuca. El análisis muestra una reducción en la síntesis del almidón en las células del parenquima y en la parenquima clorofílico. La resolución del caso es que sería el estrés por sequía y la baja luz causan la inhibición de la síntesis de almidón debido a la acción de ABA y la falta de activación de AG-PASA respectivamente, ¿no? Esto explica el crecimiento pobre y la baja acumulación de reservas energéticas, como en este caso el almidón en la planta, ¿no? Por ello, condiciones ambientales óptimas son cruciales para una buena fotosíntesis y para la producción adecuada de almidón. Esto es vital para el desarrollo y productividad de la planta. Bueno, estas son nuestras referencias y eso sería todo para el seminario. Gracias.